Saludos mis amados hermanos, en esta hermosa mañana de domingo estamos aquí reunidos para darle gracias al Señor, para alabar su nombre y para aprender más de su palabra, que eso es un placer. Yo espero que para usted lo sea una bendición, edificación y realmente desafío también para nuestras vidas. Hemos estado desarrollando nuestra serie Vivo por la Fe, cambiando mi biografía con mi teología. Y hoy tenemos un tema hermoso que es para disfrutar su bondad eterna. Para disfrutar su bondad eterna. Estaremos basando este mensaje en Tito capítulo 3 versículos del 4 al 7. Tito capítulo 3 versículos del 4 al 7. Pero antes de eso vamos a hacer nuestra confesión bíblica diciendo: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Muy bien. Vamos entonces a leer nuestro pasaje de referencia y esto nos va a introducir de lleno en lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Dice Tito capítulo 3, verso 4 al 7: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Bien, todos los creyentes, hermanos, deberíamos disfrutar la vida eterna por gracia divina en Jesucristo. De hecho, debería ser un placer, debería ser un disfrute permanente en nuestra vida, aun cuando estemos en este mundo todavía plagado, lleno de dolor, de sufrimiento y de situaciones conflictivas para nuestras vidas. Al parecer, sin embargo, hay muchos hermanos que no encuentran el verdadero disfrute de la bondad eterna del Señor. ¿Sabe por qué pasa eso, mi amado hermano y hermana? Se debe a que continúan viviendo como el Señor los encontró en su vida antigua, llenos de pecados, de engaño y de mentira. Eso significa que, como dice el corito, no han dejado la vida vieja, todavía permanecen en ello, entonces su vida no puede ser disfrutada. Pero cuando nosotros de verdad hemos cambiado, hemos dejado la vida vieja, nosotros podemos empezar a disfrutar la vida eterna. En otras palabras, a aquellos hermanos a que nos referimos ahora, y espero que ninguno de ellos está ahorita escuchando, ¿verdad? Ellos no disfrutan la transformación de sus vidas, porque su biografía no está siendo cambiada, está siendo la misma de antes. No obstante, ustedes y yo, hermanos, que tenemos el privilegio de exponernos a esta enseñanza, nosotros debemos aprender a disfrutar realmente la bondad eterna de nuestro Salvador. Hoy tenemos esa oportunidad de continuar enriqueciendo nuestra teología por medio de este pasaje y por medio de este mensaje que el Señor quiere darnos. En primer lugar, encontramos en este pasaje que la bondad divina se manifestó en Cristo. Es lo que dice el versículo 4. Ponga atención a lo que estoy diciendo. La bondad divina se manifestó en Cristo. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres.
Esto nos indica entonces que la bondad divina fue expresada por medio de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ya sabemos, ya hemos dicho que la encarnación de Cristo es amplia. La encarnación de Cristo no solo se refiere al nacimiento, sino desde su concepción, nacimiento, hasta su muerte, resurrección y posterior ascensión al cielo nuevamente. Todo ello es la encarnación de Cristo y todo eso ocurre por el amor de Dios hacia nosotros los hombres. Debemos remontarnos a Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14, cuando los ángeles trajeron el anuncio y dieron nuevas de gran gozo y declararon la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lindos pasajes que normalmente leemos en diciembre. Estos son para todo el tiempo. Se trataba del nacimiento de Cristo, el Salvador. Se trataba de su llegada al mundo, de su acercamiento y del acercamiento del reino de Dios a los hombres. Ese conocimiento entonces, mis hermanos, el conocer eso, el saber eso, que la bondad de Dios se manifiesta a través de Cristo, nos tiene que ayudar a cambiar nuestra biografía. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos en realidad aprender a disfrutar de su bondad eterna. Ay, hermanos, a mí me encanta cuando veo personas cristianas muy humildes que tal vez viven en condiciones de escasez, pero las veo cantando alabanzas al Señor, las veo hablando de una manera tan convencida de que su gozo es Jesucristo. Mientras tanto, hay personas que teniendo una serie de facilidades en la vida y siendo creyentes, pareciera ser que no están disfrutando la vida eterna. Usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que aprender a disfrutar aquí y ahora la vida eterna. Ya no digamos cuando estemos con el Señor. Pero continuemos con lo que nos enseña nuestro pasaje. En segundo lugar, la Biblia nos enseña aquí que Dios nos salvó por su misericordia. Nos remitimos al versículo 5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó por su misericordia. En este verso encontramos dos acotaciones importantes relativas ambas a nuestra salvación. En primer lugar, que no es por nosotros o algo que hiciéramos que obtenemos la salvación. El verso habla directamente de las obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras de justicia son las que muestran justicia de parte de quien las hace. Esas son las obras de justicia. Nosotros no somos salvos por obras que impliquen que hay justicia en nosotros. Por ejemplo, si nosotros ayudamos al necesitado, si hacemos lo bueno en beneficio de los menos validos, de aquellos que tienen menos que nosotros, o hacemos liberación de las personas que están en opresión, por más que nosotros hagamos todo esto, ninguna de ellas, por muy buenas que sean, ninguna que tenga una buena reputación, una buena fama o que sea bien vista en este mundo, ninguna de ellas son elementos que contribuyan a nuestra salvación. La otra acotación que encontramos es que la salvación tiene tres elementos, los cuales son misericordia, lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Repito,
misericordia, lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. En el caso de la misericordia, implica que no es algo nuestro, sino es un acto realizado por Él que está sobre nosotros. Su amor y su bondad son los que impulsan la provisión de la salvación de manera general. Y por su misericordia es que nosotros somos impulsados a recibir individualmente la salvación. Espero que usted haya comprendido esto. Su amor y su bondad son los elementos que impulsan la salvación para ser provista de manera general a todos los hombres. Pero la misericordia de Dios es la causa que nos lleva a nosotros a recibir la salvación personal o individualmente. Por eso dice el pasaje que no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El segundo elemento aquí implicado es la concurrencia de la palabra de Dios que nos regenera y nos transforma. La palabra de Dios, dice aquí, es la que nos regenera y nos transforma. Por eso es que es la misericordia y la regeneración por la palabra. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios era necesario nacer del agua. Y el agua, muchos coinciden que se refiere allí en Juan capítulo 3, versículo 5, a la palabra de Dios. Es necesario nacer del agua, la palabra de Dios, y del Espíritu, es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, un maestro de la ley. Pero el tercer elemento que está involucrado aquí, el último, es precisamente la renovación que causa el Espíritu Santo, sino por la renovación en el Espíritu Santo. Esa renovación es lo que ocurre al convertir algo inservible espiritualmente, o sea, nosotros, yo, hermano, antes era inservible espiritualmente y fui convertido en algo que ahora adora al Señor en espíritu y verdad. Y es seguramente lo que ocurrió con usted, mi hermano, lo que ocurrió con usted, mi hermana, y que ha ocurrido con cada uno de los que hemos conocido a Cristo en espíritu y en verdad, de corazón sincero, y hemos permitido que nuestra biografía sea cambiada permanentemente con nuestra teología, con lo que vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Así que vean ustedes qué hermosas declaraciones, qué hermosa enseñanza nos deja este pasaje. 1, la bondad divina se manifestó en Cristo. 2, Dios nos salvó por su misericordia. Esa misericordia implica dos situaciones, que no es por nosotros o por algo que hiciéramos, y que la salvación es dada a nosotros mediante 3 elementos: la misericordia de Dios, la regeneración, que nos transforma, y por último la renovación en el Espíritu Santo. Pero hay algo más. El tercer elemento, el tercer aspecto que nos enseña esta escritura es que Jesucristo fue el instrumento de la salvación. Debemos ir ahora al versículo número 6 de nuestro pasaje. Dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Leo nuevamente. Recuerden lo que viene diciendo en el versículo 5 al final, dice: y por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo, entonces decimos, fue el instrumento de la salvación. Conectado con ese final del verso 5, entonces encontramos que el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nuestras vidas. El asunto aquí es que el derramamiento del Espíritu y la salvación en nuestras vidas es causado
todo por Jesucristo, siendo Él exclusivamente el instrumento de salvación para nuestras vidas. Cuando nosotros decimos Cristo, Jesucristo, o hablamos de la salvación, no podemos separarlo del nombre de Jesucristo. Cuando nos referimos a Jesucristo, estamos diciendo Cristo, el ungido, cuyo nombre Jesús significa salvación. Definitivamente, la bondad divina se manifestó en Cristo. Nuestro Dios, por medio de Él, nos dio salvación por misericordia, siendo Cristo el instrumento de esa misericordia, y cuyo propósito era hacernos, que dice el versículo 6, herederos de la gracia divina. El versículo 7. Voy a leer el verso 7 porque necesito expresar otros elementos importantes. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjese, el 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pero el 7 dice, para que justificados por su gracia, ya fuimos justificados, ya fuimos declarados justos, ya no se nos ve con pecados de parte de Dios. Entonces viniésemos a ser herederos, mire esa maravilla, conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, todo con el propósito de heredar su gracia. Todo lo anterior guarda relación de la gracia divina derramada en Jesucristo, como he estado subrayando, quien a su vez, siendo el instrumento de la salvación, nos justifica ante el Padre, nos hace ver justos ante su Padre. Alguien dijo alguna vez, y a mí se me quedó eso grabado, de que Jesucristo funciona, por decirlo de una manera coloquial, como un buen par de anteojos con graduación, como si Dios necesitara anteojos para vernos, pero Él nos ve sin los anteojos de graduación, borrosos, sucios, no nos ve nítidos, pero cuando Él se pone los anteojos, entonces cuando es Jesucristo el que está en medio, por todo lo que Él hizo, es como cuando una persona que tiene problemas de la vista se pone los anteojos con graduación y entonces ya ve las cosas de manera nítida, de manera excelente. Entonces lo que Cristo hace es hacernos ver delante de su Padre como si nunca hubiéramos pecado. Eso es la justificación. Y entonces a raíz de la justificación, entonces se nos asigna, se nos indica que el fin último, el propósito real de la vida eterna es que seamos herederos de la gracia divina que se manifiesta en esperanza de esa vida eterna. Todo, insisto una vez más, por medio de Jesucristo nuestro Señor. No hay más que decir. El Señor Jesucristo es la clave en todo el proceso redentor. Es la clave para que nosotros podamos tener la vida eterna a pesar de ser pecadores. Y Él es la clave para que nosotros podamos empezar a disfrutar desde ya, desde ahora, aquí en esta tierra, la vida eterna. Hermanos amados, la bondad de Dios la disfrutamos en Jesucristo, el Salvador del mundo, nuestro Redentor. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para disfrutar la vida eterna. Recuérdese, la vida aquí en la tierra está llena de aflicciones, llena de dolor, llena de sufrimiento. Pero eso es a nivel de lo que percibimos, a nivel de nuestro entorno, pero en nuestro interior ya está fluyendo la presencia del Espíritu Santo, que es la garantía de esa esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna. Por lo tanto, nosotros podemos empezar y debemos empezar a disfrutar desde ya la vida eterna, siempre bajo el auspicio de nuestro amado Salvador, a quien debemos todas las cosas.
y a quien debemos dar siempre honra, gloria y alabanza. ¿Qué tal si ahora cerramos nuestros ojos y hacemos una oración de 30 segundos, pero no para pedir, sino para alabarle? Porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, podemos disfrutar la vida eterna. Yo le dejo a usted que ahí, en su individualidad, le dedique unas bellas palabras a su Señor. Yo dejaré de hablar por 30 segundos, porque quiero que usted lo haga espontáneamente, pero luego yo voy a dirigir una oración siempre. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré. Y es por tu gracia, es por tu misericordia, que nosotros, Señor, podemos vivir por la fe, cambiando nuestra biografía con nuestra teología para disfrutar la bondad y la vida eterna en Cristo Jesús. Queremos agradecerte, Señor, que sin ser merecedores, la bondad divina se haya manifestado a través de Cristo para nosotros, quien nos salvó de parte de Dios por su misericordia, de quien hemos recibido, Señor, no solo su misericordia, sino la regeneración y el lavamiento por la palabra de Dios y también la renovación en el Espíritu Santo. Gracias porque Jesucristo fue el instrumento de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque esa vida eterna, esa bondad eterna tuya, podemos empezar a disfrutarla desde que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Oramos para que Guatemala entera se convierta a Jesucristo. Oramos para que cada persona que pueda llegar a escuchar este mensaje, Señor, pueda ser tocada y alcanzada por tu misericordia, para responder a tu amor y bondad y aceptar el regalo de la salvación y por tanto asegurar la herencia eterna del disfrutar contigo por el resto de la eternidad. Señor, alabamos tu poderoso nombre. Pedimos, oh Dios, que bendigas a tu iglesia, que nadie, Señor, en este tiempo baje la guardia, que nadie, Señor, se vuelva a hacer las cosas que solía hacer antes de conocerte, que nadie, Señor, se vaya al mundo, que todos permanezcan fieles y en vez de alejarse, se afirmen más en ti, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Te alabamos, pedimos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por las autoridades de salud, por los médicos, por las enfermeras y por todos los que están padeciendo esta enfermedad de COVID-19, pero también por todos los que están enfermos por cualquier enfermedad, y pedimos por los que están desempleados, por los que están pasando procesos difíciles en su vida, que tú te manifiestes poderosa y favorablemente para ellos, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu poder. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo cantaré, siempre cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Solo quiero recordarle nuestra siguiente transmisión
El miércoles 21, nuestro siguiente video, mejor expresado, miércoles 21 de octubre a las 19 horas con 15 minutos, horario guatemalteco. El estudio de exégesis de jueces, que está muy interesante. Y por cierto, no olvidemos seguir poniendo en práctica todas las medidas protocolarias de prevención para nuestra salud. Quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar mascarilla y guardar distanciamiento social. Por lo demás, que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Que tengan un excelente domingo. Hasta luego. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal, y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. Cover up your light, 'cause what will people think? If you speak your truth, they'll just label you another Jesus freak. Yeah, these are the voices that used to keep me silent, but that's no way to live. So my decision is, I'm done with all the hiding. If it's uncool to say that I love Jesus, if it's uncool to sing about my freedom, then I'm cool. Being uncool. If it's uncool to tell the world who saved me, I don't care if they call me crazy, 'cause I'm cool. Being uncool. The pressure of opinion is a heavy chain to wear.